tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lorena Chapa, trabajo en Consejo Cívico y hoy vamos a platicar acerca de un evento urbano muy importante que ha existido desde ya 12 años en esta ciudad. Y tenemos aquí a las personas que lo han visto nacer y las personas que lo están operando ahorita, y es Foro Monterrey. Foro Monterrey, que es una plataforma, un evento cumbre que se hace cada año en esta ciudad, que reúne todos los esfuerzos de participación ciudadana, de sociedad civil, para poder hacer de esta ciudad, de esta urbe, de este estado, un mejor lugar y una mejor comunidad para vivir. Entonces, quiero darle la bienvenida a Ana Luz Lozano, la directora del Centro de Fortalecimiento del Consejo Cívico, ICO. Bienvenida, Ana Luz, gracias. También quiero darle la bienvenida a Paloma Guzmán, que ella es directora de la asociación Paz es, ABP, obviamente una asociación muy enfocada a construir una cultura de paz positiva en nuestro estado, y a Carlos Garza Herrera, también ejecutivo director de el Centro Eugenio, a ver, otra vez, Carlos, dime. De la iniciativa Capitalismo Social del Centro Eugenio Garza Sada. ¿Pero eres director? De la iniciativa, del centro no. Del centro, director de la iniciativa Capitalismo Social. Ok. Del Centro Eugenio Garza Sada. Ok, bueno, vámonos la presentación. 3, 2, 1. Eso es. Todo otra vez. No, ya, vámonos. Bueno, rapidísimo, nada más ustedes. 3, 2, 1. Bueno, y entonces quiero dar la bienvenida a este conversatorio, a este diálogo, a Ana Luz Lozano, directora del Centro de Fortalecimiento de Consejo Cívico, ICO, a Paloma Guzmán, directora de Paz es, asociación dedicada a construir la paz positiva en nuestro estado, y a Carlos Garza Herrera, director de la iniciativa Capitalismo Social del Centro Eugenio Garza Sada. Bienvenidos, todos ustedes han tenido y tienen mucho que ver con la realización, con la creación de Foro Monterrey, y hoy vamos a platicar de eso. ¿Cómo han estado? Vale cafecito, todo, va a estar buena la plática. Muy bien, Lorena, muchas gracias por este espacio. Gracias al Festival Santa Lucía, que fíjense que ya estábamos ahorita platicando que tenemos desde 2016 de ser aliados estratégicos con el Festival Santa Lucía, que aunque sí es un festival muy enfocado en el arte, en todo tipo de manifestaciones de arte en nuestro estado, y que verdaderamente ha movido la aguja en cuestiones artísticas y culturales y urbanas en este estado, pues también tiene una función. El arte, la función social del arte es muy importante, lo han develado, se han comprometido con ello, y desde 2016 somos aliados del Festival Santa Lucía en esta función social. Hemos hecho cosas muy interesantes, trabajamos con ellos en una campaña muy grande que tuvimos en Consejo Cívico en pro de la honestidad, y con Foro Monterrey hemos sido pues aliados en cuanto a la promoción de nuestros eventos y a compartir nuestros escenarios. Pues bien, empezamos a platicar y platíquenme. Sé que Carlos es el que ha estado aquí, aunque es muy joven, es el veterano de este grupo de personas de Foro Monterrey. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo empieza todo? ¿Cuál es el contexto? Hace 2010 era. 2010, sí. Bueno, antes que nada, saludar a Ana Luz, a Paloma y a ti, Lore. Muchas gracias por el espacio, obviamente gracias al festival, y felicidades por los 15 años al Festival Santa Lucía. Qué lujo participar en él de alguna manera, ¿no? Sí, 2010. A ver, los que somos de Monterrey recordaremos el año 2010, o los años alrededor del 2010. Fueron años particularmente difíciles para la ciudad, por muchos motivos que quizá no convenga entrar a mucho detalle. Sin embargo, sí hay, yo creo, tres incidentes o tres sucesos que dan origen al Foro Monterrey. El primero de ellos es el asesinato de los alumnos del Tecnológico. Entonces, pues bueno, no voy a decir más que eso, pero eso sucedió. Y a raíz de eso, en esa época, el gobierno federal tenía la moda de hacer unos foros que le llamaban algo así como los diálogos por la seguridad, algo así, que básicamente venía todo el aparato de seguridad del Estado mexicano y el presidente, y tenían como unos diálogos con la ciudadanía, ¿no? Que diálogo no era mucho, pero bueno, había unos eventos así. Entonces, a raíz de lo del TEC, organizan uno con la ayuda de CAINTRA localmente,
Organizan uno con la ayuda de CAINTRA, con un foro de 100 personas, o sea, de 100 líderes que se iban a reunir con la gente del presidente y el presidente, en ese entonces Felipe Calderón, para hablar sobre la seguridad, ¿no? Y la verdad es que fue un foro a quien nos tocó la suerte de estar ahí, pues te diría que muy frustrante, porque no era un diálogo por la seguridad, ni era un foro propositivo, era 100% negativo, quejas, y cada quien turnándose la palabra para decir por qué o cómo estaba sufriendo la situación en ese momento, ¿no? Entonces, Era el contexto histórico de la inseguridad más fuerte aquí en el estado, ¿sí? así ¿Verdad? es, Sí. así es, así es, así es. Estaban muy negativos Pues los, todos, los ánimos. todos. Ajá, ujú. Entonces, muchos de los que estuvimos ahí, sobre todo los que estábamos ligados a sociedad civil, salimos un poco frustrados y reflexionando posteriormente, decíamos, híjole, qué lástima que habiendo tanta riqueza en quienes asistimos al evento, pues que no hubo ni una sola propuesta, todo fue pura queja, 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 ¿no? Entonces, y aquí debo reconocer y recordar a Jorge Lozano. Jorge tuvo la iniciativa, él fue de los que estuvo también, y Jorge Lozano, que en ese entonces era consejero de Paces, tuvo la iniciativa de decirle a CAINTRA, oye, ¿por qué no me das chance de, pásame la lista, y yo convoco exactamente al mismo grupo, a través de Paces, convocamos exactamente al mismo grupo, y ahora vamos a reunirnos, pero para hablar de propuestas. Ya nos juntamos para la catarsis, ahora juntémonos para la propuesta, ¿no? Entonces CAINTRA dijo, ah, claro, ahí te va la lista, ¿no? Pues la lista de 100 elegidos, ¿no? Este, y Jorge, pues se da la vuelta y al equipo de Paces nos dice, pues órale, les tocó, tienen que hacer esto, y, por cierto, vamos a involucrar también al Consejo Cívico, que ahorita, bueno, que en ese entonces era el CINLAC. Vamos a involucrar también al CINLAC, que está, pues, renaciendo y que próximamente nos va a poder ayudar, pero todavía no, por lo pronto háganlo ustedes, ¿no? Y háganlo ustedes y va. Entonces, y les prometo que ya me lo termino, eh, nosotros tomamos, en ese entonces traíamos mucho la línea de la cultura ciudadana y básicamente formateamos el evento, se llamaba Foro de Compromiso Ciudadano, ese es el nombre original, y lo formateamos en mesas de trabajo alrededor de temas de ley, moral y cultura, que son las tres ejes de regulación que propone la cultura ciudadana. Y la lógica que se nos ocurrió en ese momento era, vamos a juntarnos a hacer propuestas y nos volvamos a juntar 3 meses después a ver cómo nos fue, ¿no? Y así, pues casi les diría que, pues de chiripa y medio o sea, sí, pues como de chiripa, nació el mecanismo de vernos cada 3 meses para ir avanzando temas, ¿no? Y así nacieron ¿Dónde historias. los hacían? ¿Te acuerdas? ¿Dónde los hacían? Sí, el primero fue en el club, no, el primero fue en Cintermex, porque ahí había sido el de CAINTRA, entonces básicamente copy-paste, ¿no? O sea, lo mismo que hizo CAINTRA nosotros, pero la diferencia es que nosotros íbamos a proponer, ¿no? Y luego, de ahí, Club Industrial, y luego en el Convex, y así básicamente, pues ¿Y en se donde nos los dejaran más baratos. invitaba a público en general o solamente o No, a actores de la sociedad civil? Ujú. no, mira, el primerito fue la misma lista que ya traía CAINTRA, ¿verdad? Entonces eran líderes. Mm. Y luego nosotros poco a poco fuimos abriendo el espectro, ¿no? O sea, complementando la lista, invitando más actores sociales, por ejemplo, eh, y poco a poco se fue abriendo, ¿no? Hasta llegar eventualmente a una etapa, digo, pudiera estar horas hablándoles de esto, ¿no? Pero llega un momento donde, oye, pues hay que abrir esto a cualquier ciudadano y entonces ya se hizo más público y tal, ¿no? Pero al principio era una manera como de un mecanismo de comprometer a líderes de la comunidad, de la sociedad civil, y pues estar encima de ellos. O sea, porque otra cosa que pasó ahí es, sin querer queriendo, agarramos un rol, tanto Consejo Cívico, con el equipo que conformó en ese momento, y nosotros, pues de Secretaría Técnica, ¿no? O sea, de hablarle a la raza, hey, ¿qué onda? Esto que me dijiste que ibas a hacer, ¿ya lo hiciste o no lo has hecho? No, no lo he hecho. Ah, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y entonces era un poquito eso. Este, y bueno, muchas historias ahí que pudiera contarles con gusto, pero creo que me llevaría todo el tiempo, así Oye, que no quiero monopolizar. eran 3 al año, ¿no, chicos? Según lo que leí en la Pues historia. llegamos a hacer 4 al año. De Ah, repente nos comía la agenda y si caía diciembre, pues ese nos lo brincábamos y hacíamos en enero, ¿no? Pero la lógica era, o sea, un poquito lo que insistíamos mucho nosotros era, mira, puede que no haya mucho avance,
pero lo que no podemos perder es el ritmo. O sea, no podemos perder el hecho de que todos sepan que pase lo que pase, en 3 meses nos vamos a volver a ver y me van a pasar a la báscula. Entonces, más vale que sí me ponga las pilas, ¿no? Obviamente dejábamos que los que sí habían avanzado en sus proyectos, en sus iniciativas, tuvieran más escenario, ¿no? O sea, para que presumieran, fíjense que me reuní con mis vecinos, fíjense que hice esto otro. Ahí nacieron un par de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, MOVAC, Hola Vecino, nacen Muchas, sí, de ese no, primer puedo foro. par. Estaba leyendo la lista y muchas hay un como florecimiento de la sociedad civil porque aparte se abarcan cada vez más temas, ¿no? Sí, Originalmente la sociedad civil tiene ciertos temas y cada vez se abarcan más. y déjame, otro pedacito de contexto y luego ya. Sí, claro. No, no, En el segundo foro, es que aparte fue una coincidencia muy padre, porque justo en ese momento también nosotros estábamos involucrados en el levantamiento, o sea, en PACES, yo trabajaba en PACES en ese entonces, en la asociación que hoy dirige Paloma. Eh, Estábamos involucrados en la encuesta de cultura ciudadana, ¿no? Entonces, justo salen los resultados 3 meses después y dijimos, ¿y dónde lo vamos a presentar? Pues en el foro. Entonces, presentamos los resultados en el foro y nos daba un parámetro, un termómetro de, oye, pues estamos aquí, se supone, para hacer propuestas, la encuesta nos marca que lo que hay que trabajar es esto, pues en esto hay que trabajar, ¿no? Entonces la vamos para gente allá. Claro. organizábamos diálogos alrededor de lo que había salido en la encuesta, ¿no? Entonces se fue armando ahí como una cosa padre para, para provocar compromiso y para dar seguimiento a los compromisos, también para que no quede en el aire, ¿no? Es un Sí, poquito... en esta década se dio algo bien interesante, según lo que estoy estudiando, de empezar a darnos cuenta de las cosas. Es cuando aparecieron los últimos 12, 13 años las encuestas ciudadanas de percepción, la generación de datos duros, mecanismos como Cómo Vamos Nuevo León y como otras encuestas, como Hagámoslo Bien, etcétera, que se hacen de percepción para poder tener datos duros y ver qué es lo que está pasando, porque pues lo que no se mide, lo que no se conoce, no se puede arreglar, ¿no? Y ahorita me Totalmente. corroboras. Sí, no, no, tal cual lo dices, Lore, hoy el panorama es otro, 12 años después tenemos instrumentos, tenemos mecanismos. De hecho, hace un par de meses aquí en el Foro Monterrey estuvimos presentando estudios comparados de encuestas, o sea, un lujo, ¿verdad? Cosa que no teníamos en 2010. Y recordarán, Ana Luz y Paloma, pues ustedes también estaban en esto. En 2010, Monterrey aparecía como la ciudad de Latinoamérica, de las que se han medido, con la peor participación ciudadana. Entonces, pues la tragedia de la participación. Afortunadamente hoy ya no es ese panorama, todavía no estamos donde quisiéramos, pero veníamos pues, de una sociedad civil dormida, ¿no? Dormida, A veces con hay mucho una músculo, pero sensación, dormida. O sí, exacto. inexistente. A veces hay una sensación de que no avanzamos. Esa es mi siguiente pregunta. Me gustaría platicarla con Paloma. Yo sé que Paloma te integraste y casi inmediatamente, no a lo mejor tan al principio como Carlos, pero casi inmediatamente. Y a veces, cuando vemos las cosas en un contexto después de 10, 12, 15 años, es cuando, sobre todo en sector social, es cuando nos damos cuenta, como decía Carlos ahorita, del cambio, de los cambios que a veces sentimos que no pasan. A veces aquí no cambia nada, somos los peor. Y cuando lo ves en esta perspectiva, dices, pues sí, sí estamos avanzando. Nunca vamos a estar a lo mejor completamente o no estamos completamente a gusto, pero hemos avanzado y gracias a asociaciones y a gente que anda en esto. Paloma, cuéntame tu experiencia, cuéntanos tu experiencia en Foro Monterrey, cuándo te integras del todo y cuál es la evolución de pasar de 3 o 4 eventos al año a una cumbre. ¿Cómo pasa esto? Pues justo cuando yo llego y conozco Paces es en el 2014 y justo estaba yo recién egresada y recuerdo ese periodo que me tocó a mí también de estudiante y conocí también un poco de lo que se hacía en sociedad civil porque también fui voluntaria en varias organizaciones de estudiante, pero recién egresada recuerdo que conozco Paces y Carlos me dice, vente al foro la próxima semana, creo que todavía no había empezado a trabajar oficialmente o ya estaba en la transición y fui ahí me acuerdo al Adolfo Prieto, fue mi primer foro Monterrey en Adolfo Prieto. Y recuerdo escuchar a Erika Laviaga y conocer como su propuesta con comunidad y cómo estaba empezando ahí comunidad. Y para mí pues se abrió todo un mundo que no conocía, ¿verdad? A lo mejor también era recién egresada y conocía de la sociedad civil un poco como practicante,
pero a mí me abrió todo un espectro y todo un mundo que no conocía, porque pues de recién egresada mis papás esperaban que ya estuviera en una empresa trabajando, que ya estuviera como con una carrera distinta, ¿no? Y para mí fue que, ay, eso es lo que quiero hacer, o sea, realmente para mí fue como, pues también como una convicción de aquí hay personas profesionistas, hay personas profesionales, personas expertas, capacitadas, de con una pasión y con una convicción por esta ciudad. O sea, y para mí fue, o sea, muy, muy motivante y entre más conocía como el foro, me tocó también ahí, creo que fue la primera vez que Hola Vecino ya oficialmente también presentaba como Hola Vecino ahí con otros actores, ahí el Adolfo Prieto. Y para mí fue súper padre como empezar a conocer todo lo que estaba pasando en la vida de la ciudad, en la vida de la sociedad civil y cómo estas personas y estos, o sea, estaban súper comprometidas, ¿no? Y poco a poco pues ya empecé más de lleno en pases y empecé también más de lleno también en la operación del foro. Me tocó también ya la primera cumbre oficial ahí en Horno 3 y todo el estrés que eso conllevaba. Recuerdo que también andaba bien nerviosa porque traíamos un chorro de ponentes y justo estoy en el Holiday Inn aquí y aquí también era sede de los ponentes que los recibíamos y para mí han sido experiencias padrísimas como en el foro y también pues ver también la realidad de la pandemia, cómo seguimos trabajando y cómo no dejamos de incidir. Pero realmente algo que a mí me ha enseñado mucho el foro es que quienes estamos involucrados y cada vez como se ha abierto más a la ciudadanía, cada vez se ha abierto más como a las vecinas, a los vecinos, como a personas que están comenzando a despertar y que no saben cómo involucrarse, como que el foro también ha evolucionado a ser este espacio, no nada más a lo mejor a los expertos y a los profesionistas o a la academia o a otros actores que ya están trabajando, sino hemos estado invitando a que muchos que quieren saber y no saben cómo, que también el foro sea un espacio, ¿no? Pero que también el foro sea este espacio en el que pues se dialogue, pero dicte qué es lo que estamos haciendo como sociedad civil y hacia dónde queremos ir como sociedad civil, cuáles son las necesidades de la agenda de nuestro estado y cómo debemos organizarnos, ¿no? Y justo, aunque el foro es un espacio en el que, aunque cada actor trae un tema ahí bien comprometido, que creemos si hay alguien a lo mejor de plantación y de reforestación, pues esa persona cree que eso es lo que va a salvar el mundo, ¿no? Pero realmente cuando llegamos estamos llegando dispuestos a colaborar, a escuchar como al otro, a compartir como buenas prácticas y a colaborar porque todos tenemos esa visión compartida de que queremos que nuestra comunidad sea transformada, ¿no? Y estamos trabajando para transformar la comunidad. Entonces creo como que a mí me cambió mucho esa narrativa y me abrió todo un mundo, pero me cambió mucho esa narrativa de hay muchas personas aquí en nuestro estado que están colaborando y que están comprometidas, o sea, porque sabemos que a lo mejor eh, la motivación económica no es una motivación por la que estamos en sociedad civil, o a lo mejor el reconocimiento, muchas cosas, pero realmente lo que queremos y lo que nos apasiona es ver una mejor comunidad y una mejor sociedad, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me ha motivado mucho el foro y también tengo muchas esperanzas y muchos anhelos de cómo el foro puede seguir creciendo para impactar a más en el futuro. Fíjate que tocaste dos temas que le estaba ahorita apuntando para que no se me olvidaran. Uno de ellos es cómo conoces el sector social, el sector civil como un sector profesional, económicamente activo. Que eso para mí también fue un paradigma que yo rompí cuando empecé hace 5 años a trabajar yo venía de iniciativa. Sí, uno piensa que es la caridad, ¿verdad? Y que es el voluntariado y va a la caridad y es a lo mejor alguien que no sabe qué va a hacer en su vida, pero no, es gente súper capacitada. Muy capacitado, es un sector muy capacitado, como tú lo estás haciendo ahorita, descubres que hay gente muy profesional, muy capacitada, trabajando por temas sociales y que no por ser sociales son mal pagados o son gratis o son, ¿verdad?, cuestiones, sino que es un sector productivo, es un sector que paga impuestos, es un sector que se prepara, que estudia, que se une y eso es un descubrimiento bien interesante de lo que me acabas de platicar. Y otra cosa es esta cuestión sistémica de, sí, mi causa va a salvar al mundo y la tuya también y la tuya también. Entonces, a lo mejor esta visión de, desde mi causa yo puedo mover los engranes de un sistema muy grande que es el sistema ecológico, social, ambiental, para poder generar cambios, ¿no? Un poquito. Creo que se te puso mute, No, te escuchamos, Mare. Lorena. Así es, perdón, ¿no? La frase de los últimos años es, no te escuchas, estás en mute. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Tú, como
directora de Foro Monterrey, platícanos, o cualquiera de los tres. A mí me gusta, ahorita Foro Monterrey, para quien nos está escuchando, empezó como evento múltiple, luego se hizo una sola cumbre y ahorita este año estamos otra vez evolucionando a que no es nada más una cumbre, un evento, sino que es todo un concepto que se trabaja durante todo el año por un tema muy importante que mencionó Carlos, que es la continuidad. Y ver de estas propuestas, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a realizar y quiénes nos vamos a vincular para que esto suceda, porque algo muy de sociedad civil es esta vinculación para que esto suceda. Entonces, Ana Luz, si quieres platicarme de esta evolución que está teniendo, pasó a ser una cumbre anual, como decía Paloma, también mi experiencia fue el primer Foro Monterrey que yo fui, no se acuerdan, fue en Fundidora, fue una experiencia muy, muy grata para mí. Fueron talleres, es muy pedagógica, conferencias, pero también muy de vinculación, muy de networking, y en un lugar con mucha identidad regional, que era el Fundidora, el horno, etcétera. Entonces, para mí sí cambió mucho mi visión. Y ahora regresa a este nuevo formato. Si quieres platicarnos, Ana Luz, de este formato, cómo se da esta evolución. Sí, gracias, Lore. Yo creo que ha sido muy valioso escuchar desde la participación de Carlos el origen de este evento, de este espacio, porque en lo que nos han compartido tanto Carlos como Paloma, podemos extraer y entender que desde sus inicios es un evento totalmente orgánico que realmente responde a las necesidades y a las condiciones de nuestra comunidad. Entonces, teniendo esto en consideración, bueno, pues la pandemia que nos afectó a todos y nos hizo transformarnos y cuestionarnos cómo podíamos hacer para que el foro pudiera seguir vivo a pesar de las restricciones que nos planteaba la pandemia, ¿no? Y es así como durante el 2020 y 2021 tuvimos eventos por Zoom y ya nos abría la posibilidad a no hacerlo únicamente en fechas determinadas de un solo periodo, sino que podíamos explorar la posibilidad de llegar a más personas a través de distintos formatos. Y entonces empezamos a plantear lo que hoy es Foro Monterrey X, que son conversatorios sobre temas muy particulares de dolencias o necesidades o intereses de la comunidad. También las masterclasses, que son pues algo que también fue un boom durante los meses más álgidos de la pandemia, el que las personas que tienen algo que puedan ofrecer a la comunidad, pues las plataformas virtuales permitieron llegar a muchísima gente, ¿no? Entonces, Foro Monterrey no fue ajeno a esto y abrió las masterclass y sin dejar a un lado lo que es la cumbre, ¿no? Que sigue siendo para nosotros, pues, como su nombre lo dice, el evento clímax de Foro Monterrey, ¿no? Sin embargo, ya nos extendimos a todo el año y afortunadamente este año tuvimos la posibilidad de ya incorporar nuevamente el aspecto presencial y estamos convencidos de que este formato híbrido pues llegó para quedarse, ¿no? En esta sensibilidad, como comentaba al principio, de adaptarnos a la realidad y a las necesidades, nos ha permitido trascender fronteras, no solo de estados, sino de países, y eso nos llena de alegría. Carlos comentaba al principio que el foro nace pues con teniendo presente este tema de la ciudadanía mucho inspirado en lo que sucedía en Colombia, y bueno, pues desde sus orígenes tiene una vinculación más allá de las fronteras, y hoy, gracias a lo que la pandemia nos inspiró a hacer, pues pudimos ya trascenderlas nuevamente, ahora sacando de aquí hacia afuera los productos, ¿no? Oye, si me permites, Lore, quisiera reaccionar rápido a lo que dijo Ana Luz, que me Claro, parece adelante. relevante. Decía Ana Luz, es un evento orgánico, ¿no?
Como que el foro, a veces con mayor precisión que otras, pero ha sabido como ir adaptándose a lo que o lo que entendemos que la comunidad necesita. Obviamente, pues la pandemia obligó a todos a ajustarnos, ¿no? Pero en general, algo que yo sí recalco, y aquí, por ejemplo, traigo en mi mente a Francisco Porras, el presidente de PACES, consejero del Consejo Cívico, la mística del evento desde el principio, y creo que todavía la tenemos, es nosotros no somos dueños del foro, nadie es dueño del foro. El foro, nosotros somos custodios del foro, pero el dueño del foro es la ciudad. Entonces, pues nos debemos a eso y nuestra responsabilidad es tratar de diseñar espacios y tratar de generar valor y diseñar espacios que generen valor para los ciudadanos, no para mí, no para mi organización, no para mi causa, sino para lo que la ciudad necesita. Entonces el foro cuando funciona, cuando mejor funciona, es cuando busca hacer esas cosas. De repente, cuando nos hemos dejado llevar por tentaciones de, no, mira, aprovechamos para, ahí es donde la gente se da cuenta y dice, ay, como que esto ya no es para mí, ¿no? Pero cuando volvemos a estos de los ciudadanos, es para que se conozcan, se inspiren, se comprometan, es donde la gente conecta y vibra mejor, ¿no? Híjole, de veras que muy interesantes sus comentarios, Carlos. Yo me acuerdo en otro foro que fue en el Metropolitan, no me acuerdo, en un lugar muy grande, una de las reuniones más impactantes para mí fue la de los vecinos. ¿te acuerdas? Pabellón M, La cuando red. fue Pabellón. Pabellón M, me acuerdo también. Fue Pabellón. Esta y la de la infancia. Para mí fue la de la infancia. Pero claro. de veras que son redes ciudadanas, me pongo chinita porque yo creo que la participación ciudadana urbana empieza con los vecinos, ¿no? Y que Sí. así empiezas. O sea, a ver, mi cuadra, ¿cómo está? ¿Cómo está mi cuadra? ¿Cómo está mi colonia? ¿Cómo está? Hasta que te involucras con la ciudad porque te das cuenta que si los demás están bien, tú también. Entonces... Y otra vez, Lore, yo también recuerdo mucho esa en particular, la de las redes de vecinos, me encantó y es de las que recuerdo siempre. El foro es de ellos, para eso es. Así. O sea, no es el foro de pases, no es el foro de consejos, el foro es de la ciudad y es para que redes como esa encuentren espacios para incrementar su impacto. Claro, firman acuerdos, los formalizan, invitan personas de instancias para hacer avances. Qué importante, ¿no? Sí, Paloma. Sí, creo que siguiendo la línea de lo que también comenta en lo que dice Carlos, como tenemos que escuchar a la ciudad, porque es para la ciudad, cómo escuchamos en la ciudad, y por eso esto mismo conectando de los datos son bien importantes, porque los datos nos arrojan la necesidad que tiene la ciudad. Los datos nos dicen que, ¿sabes qué? Movilidad es un tema que le duele a la ciudad, entonces por el foro no se va a poner a hablar ahorita a lo mejor de sostenibilidad, vamos a hablar de movilidad, porque la movilidad es lo más importante, aunque la sostenibilidad también a lo mejor es un tema que le duele a la sociedad civil, ok, hablemoslo, pero entonces si estamos escuchando la ciudad y estamos escuchando a los actores que construyen la ciudad, cómo el foro puede ofrecer esos espacios de diálogo, que también puedes llegar a la catarsis, pero puedes llegar a proponer, puedes llegar a conocer buenas prácticas, puedes traer como a esos expertos, ¿no? Y creo que entre más estemos, y creo que ahora pues es un privilegio que tengamos tantos datos, ¿no? Y que tengamos tantas organizaciones que generan datos y que están dándole seguimiento a los datos, y a lo mejor ya no tenemos que traer la encuesta de cultura ciudadana de Colombia, porque ya se generan aquí datos súper valiosos de una manera local, ¿no? Y entonces también como el foro, uno genera alianza, ¿verdad? Y vincula con esos actores que ya están, pero cómo escuchamos y damos una respuesta a las necesidades como de la ciudad y de los actores. Entonces creo que eso también es bien valioso, que como foro siempre estemos comprometidos y ojalá que sigamos, que estemos ahorita, que lo sigamos siendo como escuchando las necesidades de los ciudadanos y de la ciudadanía organizada, ¿no? Sí, muy importante. Ahorita, por ejemplo, la crisis del agua, salimos de la pandemia, lo que está diciendo Ana Luz, y salimos de un problema y entramos a realidades otra vez, como la crisis del agua, como la contaminación del aire, como la crisis de movilidad, que hay que atender porque nos duele como una cortada en la piel, ¿no? Como ciudadanos. Sí, Ana Luz, adelante. Sí, yo quiero comentar algo que tiene que ver con esto que estás diciendo, pero que me parece bien importante, y es que eventos como foro, que realmente como tal no hay otro en la ciudad, te permiten como ciudadano renovar la esperanza
la esperanza en que las cosas pueden mejorarse y que hay algo que podemos hacer como individuos, en lo individual y en lo colectivo, para mejorar nuestra ciudad. O sea, ahorita comentabas el tema del agua y que si la pandemia, y que si la movilidad y la contaminación del aire, la falta de árboles, bueno, una cantidad de los problemas somos expertos en verlos, pero el hecho de poder escuchar y ver las prácticas que existen en la ciudad y eso permite que la gente abra los ojos y diga, ah, a lo mejor no se me había ocurrido, ¿no? Esto que comentaban de los vecinos, pues todos tenemos vecinos, ¿no? No todos nos llevamos con ellos, pero todos tenemos vecinos y pudiéramos hacer algo con ellos. Entonces, se abren las posibilidades, como dijo Paloma en algún momento, ¿no? Que se le abrieron los ojos y esto nos abre las posibilidades a creer que sí se puede transformar esa realidad que todos los días nos bombardean, que está terrible y que se está quemando y bombardeando y se va a acabar el mundo. Pues a lo mejor sí, pero hoy ya hubo alguien que hizo algo bueno y otra persona y una organización. Entonces creo que uno de los valores más fuertes de un evento como este es mantener la esperanza viva y encender la iniciativa de la comunidad, de la ciudadanía. Eso lo veo como algo muy valioso. Totalmente, totalmente. De hecho, la primera vez que yo fui a foro, fue una sensación muy compleja y muy bonita, precisamente porque por primera vez en mucho tiempo me sentí parte no del problema, sino de la solución. O sea, cuando entras a estos talleres, a estas conferencias, a estas mesas de trabajo que se hacen muchas veces en foro, porque no nada más es ir a escuchar, o sea, es un evento muy dinámico, muy de retroalimentación y demás. Te empiezas a sentir parte de la solución, es como un primer paso para la participación ciudadana, que nosotros como ciudadanos regularmente oímos de participación ciudadana y pensamos en voto, en elecciones, y sí, eso también es muy importante. Sin embargo, hay tantas maneras de participar en nuestra comunidad. Yo sé que tenemos el tiempo, está muy buena la plática y después los invito a tomarnos un cafecito aquí al frente a seguirla, pero para cerrar les quisiera hacer un ejercicio que es un pitch de elevador. Si ustedes entran a un elevador con alguien que no conocen, ¿cómo lo invitarían? ¿Por qué es relevante? ¿Cómo invitarían a alguien en unos minutos a ir a Foro Monterrey? Y esto tiene que incluir, ¿por qué es relevante para esta persona? Que puede ser hombre, mujer, de diferente edad, con diferentes capacidades, etcétera. ¿Por qué es relevante y de una manera corta para alguien? Ya ustedes lo han dicho ahorita mucho, Ana Luz ahorita también dijo algo muy importante, Carlos, Paloma, desde su punto de vista, pero así entrando y para cerrar en este importante festival Santa Lucía, que nos ha abierto este espacio para poder hablar de Foro Monterrey, la función de la sociedad civil en todos estos cambios. ¿Cómo lo dirían? ¿Cuál sería su pitch elevador? Empezamos. Aquí tenemos equidad de género, así que empezamos por Carlos. Y si quieren, no sé, adelante. Bueno, espero que sea un elevador de un edificio altísimo, porque... De unos 20 pisos, sí. Ajá. O que sea como los de la torre administrativa, que se quedan ahí parados. Se toman su tiempo, se toman su tiempo. Sí, una vez me pasó y todos bien tranquilos. Y dijo, pero ya sé tú. Sí, sí, así es. Al ratito lo sube, no pasa nada. Bien, pues a ver, yo estaba pensando que quería compartir con ustedes y creo que bien pudiera funcionar como elevator pitch. El foro enseña muchas cosas. Bueno, no solo el foro. Cualquier encuentro donde dos o más personas se juntan a deliberar, te deja muchas lecciones, ¿no? A mí el foro me ha enseñado dos cosas que me han servido en mi carrera profesional y en mi vida, pero sobre todo en mi carrera profesional. Lo primero es, y aquí traigo a la mente a mi buen amigo Armando Estrada, que tenía un programa bien padre en Vía Educación que se llamaba Aprender a participar participando. A mí esa frase me encanta porque muchas veces cuando quieres hacer algo, nunca te sientes que estás listo. Es que yo no sé hacer eso. Yo no sé organizar a mis vecinos. Yo no sé interactuar con mi municipio. Yo no sé dar de alta una organización de la sociedad civil. Yo no sé pedir recursos
a una fundación para que me ayuden. Pues se aprende a participar participando. O sea, hay que hacerlo. No importa que no sepas. Lo que más importa es que tengas la intención y el compromiso de hacerlo, ¿no? Y el foro, pues de alguna manera empuja a la gente a eso. Es, oigan, alguien debería de hacer algo. ¿Quién debería? Pues yo. Y órale, ¿lo vas a hacer? Pues sí. Entonces ahí eso se hace, ¿no? Y aprendes cómo no o cómo sí, y ahí te la vas llevando. Entonces es una primera lección. Y la segunda lección que me ha enseñado el foro es algo que mencionaba hace rato Paloma. No estamos jugando en la sociedad civil. No es en ratos libres, no es la gente que trabaja en esto por no trabajar. No, no, no. Esto es un trabajo serio. Hay que tratarlo como tal. Hay que dignificar el sector y hay que profesionalizarnos. Oye, también es cierto que tenemos que dejar de ser organizaciones muy como amateur en nuestro trabajo y aprender a trabajar mejor, porque si no, no vamos a poder incrementar el impacto del beneficio social que estamos generando, ¿no? Entonces, también la necesidad de fortalecimiento y de profesionalización es algo que ha venido asomándose siempre en el foro y pues es algo que yo creo que debemos seguir insistiendo para que más Palomas Guzmán y más gente como Lorena, que viene de otros lados y ve eso y dice, órale, yo sí quiero eso también, ¿no? Yo no sabía que eso era una opción, pero yo quiero eso. Y que más talento le entre a resolver problemas sociales. Muchas gracias, Carlos. Paloma. No, pues ya me dejaste sin palabras, Carlos. No, realmente creo que el foro es un espacio en el que dejamos la individualidad y empezamos a pensar en comunidad, ¿no? Entonces, si realmente vives solo en una ciudad, pues qué padre, el foro no es para ti, pero si tienes vecinos, si tienes más de 5 personas alrededor de ti, el foro es para ti. Entonces, realmente te invitamos a que puedas llevar tus propuestas, pero también traer como oídos para escuchar, estar atentos como a las propuestas, estar atento y atenta a lo que está haciendo la ciudad y a lo mejor hay algo que ya está pasando, cómo puedes aportar desde tu talento, desde tu trinchera, cómo puedes colaborar a esa transformación y a este compromiso que tenemos todas y todos como estas comunidades, ¿no? Pero realmente como también con un compromiso de seguir creciendo y de seguir aportando de ir de lo individual hacia lo colaborativo y creo que el foro nos puede brindar eso y creo que por eso hay mucha esperanza en estos diálogos o en estos espacios como el foro, porque estamos creando comunidad constantemente. Muchas gracias, Paloma. Ana Luz, adelante. Gracias. Pues yo lo resumiría en que el foro te da el espacio de pasar de la queja a la acción, ¿no? Y en una acción que si no sabías por dónde, las personas que tienen espacios en el foro te pueden mostrar el camino, puedes platicar con el de al lado, pero sobre todo ser parte de la solución de lo que todos los días puede estarnos doliendo y dejar de achacarlo afuera, como decía Carlos, bueno, y esto se tiene que hacer, alguien tendría que estar haciendo, bueno, pues manos a la obra, ¿no? Y el foro es un espacio para la gente que, por un lado, está cansada de quejarse, por otro lado, está cansada de vivir en una sociedad que no le gusta, y por otro también, que está feliz de colaborar con sus vecinos y con otros en vinculación para construir pues la sociedad que quiere, ¿no? Entonces, bienvenidos. Los invitamos el año que entra, ya tenemos, este año es el número 12 y bueno, pues llegó para quedarse. Esperamos que nos puedan acompañar. Así es, acaba de pasar el foro 2022, una temática bien interesante en formato híbrido. Muchas gracias, Ana Luz, totalmente de acuerdo. Y yo nada más agregaría a estos muy completos y convincentes speech de elevador, la cuestión de la pertenencia y la identidad, que es algo que a mí me movió mucho en foro. Pertenecer, nuestra raíz, nuestra identidad aquí en Nuevo León, por ejemplo, esto que siente uno cuando entra al horno 3, por ejemplo, cuando eres regiomontano, o cuando, y el orgullo que te da lo que han hecho nuestros ancestros, el orgullo que te da nuestra tierra, que aunque árida y seca, ha sido una tierra muy fructífera, muy productiva.
el orgullo de pertenecer, la identidad que tenemos, todo esto también nos la da este grado de participación e involucramiento que tenemos con nuestra comunidad y con nuestra urbe. Y eso es algo que a mí se me encendió cuando entré la primera vez a Foro. Me sentí parte de algo muy grande, me sentí completamente identificada y me parece que eso me motivó muchísimo a entonces luchar y trabajar por ello, por lo menos enterarme, que muchas veces ni enterados estamos, ¿no? Hablamos nada más así por lo que creemos, las percepciones, tomar esto en serio, como decía ahorita Carlos, me gusta mucho esto, no se está jugando, esto es una cosa seria y bueno, yo les agradezco muchísimo esta conversación, esta plática, Carlos, a Luz, a Paloma, y esperamos contar con todos ustedes, no solamente en Foro Monterrey, sino en tantos esfuerzos que se hacen día con día desde la sociedad civil para mejorar esta comunidad. Sí, muchas cosas, muchas asociaciones, muchas ABPs han nacido y se han vinculado y se han fortalecido en Foro, muchísimas, y esperamos que así sea, seguir siendo una plataforma en donde se despegue esto y donde nos vinculemos, nos conozcamos. Gracias a ustedes y gracias al Festival Santa Lucía que nos da estos espacios, esta proyección para poder llegar a todos ustedes. Que tengan un muy buen día, unas muy buenas tardes. Hasta luego.